La negociación con el Fondo Monetario Internacional, esto va a pasar por el Congreso y por eso hoy es muy interesante hablar con nuestro próximo invitado, Germán Martínez. Buenas noches, Germán, ¿cómo va? ¿Qué tal? Presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Buenas noches para ambos. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Germán, ¿cuál es la situación en este momento en el bloque? No tenés una tarea sencilla, que es lograr que la mayoría del bloque acompañe el proyecto. Lo que trascendió sobre un borrador del acuerdo con el fondo, me imagino que agregó un poco de ruido. Empecemos por esa pregunta. ¿Agregó ruido? ¿Cuál es la situación actual? En estas negociaciones hasta hay que vivir con naturalidad algunas cosas para no volverse loco, ¿no? Entonces, es una negociación muy difícil, una negociación que estamos transitando la cuarta semana de las 4 que el ministro Martín Guzmán dijo que iban a ser necesarias para llegar a los acuerdos técnicos con el Estado del Fondo. Y me parece que en eso, obviamente, las ansiedades en muchos momentos ganan la situación, ¿no? Lo vengo planteando desde el arranque, del momento que el presidente me pidió que me hiciera cargo del bloque, después de la renuncia de Máximo, y vengo diciendo que tenemos que estar tranquilos, serenos, yendo paso a paso, sin dar pasos abruptos para poder llegar de la mejor manera al recinto. Ese es mi objetivo y voy a seguir insistiendo en eso permanentemente. Cualquier cosa que nos saque de ese eje, que nos pongan debates innecesarios en el plano interno del bloque, me parece que no son los tiempos para eso. No hay claridad a esta hora sobre cuándo finalmente aparecería el proyecto. Se habló de viernes, ahora sábado, tal vez lunes, martes. ¿Tenés alguna precisión? No, precisiones no, pero me parece que también en eso estamos ahí, ¿no? Que día más, día menos, me parece que estamos en eso. Tenemos un hecho institucional importante con el 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias, que obviamente es un mensaje del presidente de la Nación en este contexto. Me parece que nosotros tenemos que ir con serenidad encaminándolo el 1 de marzo, sabiendo que día más, día menos tendremos el acuerdo ya en nuestras manos. Y que tendremos una oportunidad histórica de dar este debate. Es la primera vez en la historia argentina que nosotros vamos a poder debatir, aprobar o rechazar un acuerdo, en este caso refinanciación, de la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional. Por citar algo cercano, en el 2018 ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocerlo. No sé si ustedes hasta inclusive como periodistas pudieron acceder al acuerdo del año 2018, ¿no? Y me parece que vamos a tener una oportunidad extraordinaria y todos los que estemos en el Congreso vamos a tener todas las herramientas sobre la mesa para poder discutir, debatir y fijar posición al respecto. El borrador que se conoció en los últimos días tenía fecha del 12 de febrero. En el gobierno lo que dejaron trascender es que hubo modificaciones a partir de ese texto. Quería consultarte eso justamente, si vos pudiste acceder a ese texto, si te lo enviaron desde Casa Rosada y si hubo algún pedido para modificar algún punto específico de ese texto. No, yo no accedí al texto, traté inclusive de evitarlo, ¿no? Justamente por esta situación, ¿no? Eso no me impide ir teniendo una ida y vuelta para ir conociendo los aspectos que están obviamente bajo negociación y tratando de tener las mayores precisiones posibles, pero al menos en el diálogo, tanto con los funcionarios de economía como de distintas áreas de la Casa Rosada, nosotros vamos a esperar el acuerdo definitivo, sabiendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Mi tarea, además que estoy absolutamente convencido, y lo expresé antes de llegar a la presidencia del bloque. Yo inmediatamente tomé posición a favor del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con la propuesta de salida planteado por el presidente de la Nación. Siempre tuve una posición muy clara sobre lo que significó el año 2018 y 2019 para la Argentina, ¿no? Hoy repasaba algunas cosas, lo que pasó en ese contexto todavía perdemos la dimensión, ¿no? Entramos nosotros al primer, porque en menos de 3 meses hubo 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Fue junio y octubre. Inmediatamente. Junio y octubre, ¿no? En junio nosotros llegamos en aquel momento, habíamos arrancado el año con un tipo de cambio 21 pesos por dólar. Llegamos a junio con 25 pesos por dólar y nosotros llegamos a octubre con 40 pesos por dólar. En el medio de todo eso tuvimos un 60% de evaluación de la moneda. Claro. Eso fue lo que vivimos. Digo, nosotros tenemos que discutir la propuesta planteada de refinanciación del presidente, que yo creo que el principal mérito que tiene es que nos brinda
el tiempo, la ventana de tiempo necesaria para consolidar la recuperación económica y la generación de empleo, y que cuando empecemos a pagar en el 2026 estemos en mejores condiciones para poder hacer frente a esos pagos. Pero yo quiero también que podamos hacer alguna caracterización sin chicanas, pero sí con precisión de lo que vivió la Argentina en el año 2018 y 2019. Germán, bueno, tenés muchísima experiencia en el Congreso de la Nación, sabés lo caliente que se puede poner un recinto con discusiones, además que están tan en el centro de la discusión pública, del debate público. Hay un riesgo que me parece que va a terminar configurándose, de que la lectura de la votación sea más allá del acuerdo o no acuerdo, sino una lectura sobre la situación interna del Frente de Todos. ¿Cuál sería para vos el mejor escenario de ese debate? Que quienes no quieren apoyar el acuerdo no hablen, que traten de hacerlo de la manera más calmada posible, que la discusión se dé sin tapujos. ¿Qué te imaginas? No, bueno, en primer lugar, yo sé que los días parecen muchos aunque sean pocos, ¿no? Pero nosotros todavía no estamos planificando el recinto. Nosotros hasta la semana pasada, ustedes lo saben bien, hicimos todos los intentos posibles para poder tener un esquema metodológico que nos permita tratar los temas de extraordinaria. No pudimos, ¿no? Y yo no soy de sobrecargar en nadie en particular, pero lo cierto es que no pudimos ordenar con la oposición un esquema de funcionamiento en extraordinaria. Esta semana estamos ya con toda la expectativa de cómo termina la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional, y sobre eso nosotros trazaremos el camino parlamentario que incluirá como bloque el procesamiento, la metabolización de las distintas miradas que hay, que sabemos que existen, ¿no? Y que te diría más, que es imposible que no existan distintas miradas sobre 118 diputados y diputadas con un tema tan sensible como es el Fondo Monetario Internacional. Sí tenemos, me parece, la responsabilidad todo de ayudar a contribuir para que tengamos el mayor respaldo, o sea, la mayor cantidad de votos positivos, y que al mismo tiempo tengamos la posición en el recinto más convergente posible. Dentro de esa convergencia hay una convergencia plena, hay una convergencia menos plena, lo iremos charlando en virtud de los diálogos que vamos a tener dentro del bloque. Hoy la coalición cívica presentó un proyecto. Sí, me decís como diciendo, sí, ya sé. No, pero... Vamos a contarlo rápidamente, que implica que no se vote el acuerdo con el fondo específicamente, sino que se vote una autorización para que el gobierno lleve adelante esa renegociación con el fondo. Sería un proyecto que me permitiría no meterse en el detalle del acuerdo con el fondo. Pero me parece que lo más significativo de ese proyecto no es tanto eso, sino que en realidad lo que está diciendo es que en esta renegociación se exceptúa los alcances de la 27.612, que fue la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que en su artículo 2 dijo toda negociación con el Fondo Monetario tiene que pasar. Que sancionó este mismo gobierno. Que sancionó este mismo gobierno. Sí. Yo ya era diputado nacional. Sí. Lo hicimos en función de lo que nos pasó en el 2018, claro, de que dimos, y sí, fuimos a un acuerdo con Macri a la cabeza, absolutamente a espalda del Congreso, y que cuando fue al recinto sacó 233 votos a favor y 2 en contra, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la valoración que la coalición cívica haya hecho de esto, han expresado sus argumentaciones. Ellos tienen a su vez una pertenencia dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Imagínate que tengo mis problemas hacia el interior del bloque Frente de Todos, no juzgo la actitud de otros bloques, pero yo me preparo para que nosotros podamos cumplir con lo dicho por el artículo 2 de la Ley de Sostenibilidad y que demos el debate en el Congreso. Ajá, que el acuerdo pase por el Congreso, no solo una autorización para renegociar el acuerdo. Es que me parece que en alguna de las crónicas periodísticas que leí, en algún lugar los diputados de la coalición cívica lo dejan entrever como una última instancia donde se puede llegar a recurrir en el caso de que haya una situación que se trabe, no sé. Yo lo que tengo la obligación es no de recurrir a especulaciones, sino de prepararme para el escenario que hoy tenemos. El escenario que hoy tenemos es que tenemos que presentar el acuerdo al Congreso argentino, que definirá una Cámara de Origen y una Cámara revisora. Hay muchos rumores, no hay confirmaciones oficiales respecto a la Cámara de Inicio. No está confirmado que entra por diputados. Se necesita una confirmación formal y me parece que en eso es cuestión de horas también. Yo tengo la obligación de prepararme para los dos escenarios, ¿no? Toda la sensación de que podemos estar más cerca de que nosotros podamos ser la Cámara de Origen.
daremos esos debates allí, continuará en el Senado y en función de eso llegar en el tiempo más corto posible a la ratificación del acuerdo, sin privarnos de la posibilidad de dar un debate intenso, que seguramente lo va a haber. ¿Hay fecha para la presentación de Guzmán? Esa es una pregunta, y otra pregunta es si va a haber una presentación de Guzmán en privado para el Frente de Todos y luego para el resto de la Cámara. Seguramente, sabiendo la fecha de ingreso y cuánto tiempo tiene la Cámara de Origen, si somos nosotros la Cámara de Diputados, cuánto tiempo tenemos aproximadamente para que le permita también al Senado hacer su propio circuito parlamentario, ahí vamos a estar planificando la visita del ministro Martín Guzmán, de los funcionarios que hagan falta. En eso hay que tener apertura y en pocos días ya vamos a ver cómo lo organizamos. ¿Vas a querer que se junte primero con ustedes solos? Nosotros necesitamos tener, lo dije del primer día, nos sirve a nosotros como diputado y diputado del bloque que tengamos la mayor información, la mayor argumentación. Es lo que me pidió el presidente, me dijo, es un tiempo donde tenemos que argumentar y persuadir mucho. Todo lo que contribuya para eso hay que hacerlo. Vos te juntaste con Máximo Kirchner, que bueno, ya había expresado sus críticas al acuerdo. Noé te preguntaba por el escenario de la votación. ¿Qué preferirías que haga ese sector? Él hará lo que quiera, ¿no? Pero ¿vos preferís que al menos no voten en contra? No, antes que preferir algo, porque eso me adelanta la expresión en el recinto y quiero ser muy respetuoso de la posición de cada compañero y compañera. Te voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a tratar hasta el último momento de que tengamos la mayor cantidad de votos y que el bloque pueda estar en el recinto con la presencia más unificada posible. Y no renuncio a ningún voto y voy a tratar de persuadir y de convencer a todos para que podamos llegar a un punto en común. Sé que es difícil, depende de un montón de factores, pero me parece que cualquier otra actitud en realidad hoy pone el carro delante del caballo. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes. Gracias.